Saludos y bienvenidos a Sapiens. Hoy vamos a tratar un tema que siempre, de una manera u otra, forma parte de nuestro día a día. Las predicciones. ¿Podemos predecir eventos a corto, medio o largo plazo? ¿Se puede saber qué puede acontecer? ¿O es todo fruto de casualidades en un mundo en el cual el universo mueve sus hilos como quiere? ¿Todo sucede porque sí? ¿O todo sucede de forma causal? ¿O es casual? Esto es complicado, pero a lo mejor en la entrevista de hoy sacamos algunas conclusiones. Predicciones de futuro a corto, medio y, ¿por qué no?, a largo plazo, porque lo que está sucediendo a día de hoy estaba planificado por el espacio-tiempo en el pasado o realmente se ha creado en este presente. ¡Wow! ¡Qué temazo! Espero que os guste el programa de hoy. Bienvenidos a Sapiens. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla un día más su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hablar de predicciones. Antes, y dicciones, cosas que van a suceder. Y saludamos a una persona que está muy vinculada al mundo de la astrología. Saludamos a Hadasha. Hadasha, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Ferran. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de predicciones, pero antes quería tu valoración, que estabas presente en el Congreso Sapiens. ¿Qué valoración haces del 13º Congreso? El 13º Congreso, del 1 al 10, ¿quieres que haga valoración? Yo le pondría un 20. Un 20. A nivel energético, fantástico. Yo salí renovada totalmente, Ferran. Qué bien, pues muchas gracias. Bueno, de eso se trata, ¿no? De compartir, de que el público conozca, pues, quiénes somos los que hablamos por la radio. Y si además que vas subiendo la frecuencia, la vibración y se mueve una energía muy sana, pues a veces suceden cosas como que dices, pues no sé qué ha pasado, pero ha pasado algo y muy positivo, ¿verdad? Exacto. Eso he notado yo estos días, después del Congreso. Un cambio. ¿Te fijaste aquella niña que subió al escenario con la varita mágica? Sí. Estoy intentando recordar ese momento, el movimiento de energía, el cambio que ha supuesto en mí a nivel de frecuencia, ¿no? Cómo he notado que iba subiendo mi energía mediante van pasando los días, y estaba recordando un poco el momento del Congreso. Pues tú, que eres experta en astrología, y además una astrología que podríamos decir que son como predicciones, que puede ayudar, porque siempre lo que miramos de aportar en Sapiens es ayuda y autoayuda en toda la amplia gama de posibilidades que hay, ¿no? Desde geopolítica, desde los enigmas, desde el campo esotérico, del paranormal, de la economía, de la tecnología y de la astrología. Pues siempre es algo que hay muchísimas personas que le llama la atención. ¿En qué momento Hadasha despierta como Hadasha al mundo de la astrología? Pues yo creo que hace unos 7 años aproximadamente, ahora que tuve la gran suerte de conocer a una persona muy experta y empecé a interesarme por el tema, viendo que él me hacía unas predicciones casi diarias y todo eso se iba cumpliendo. Entonces me apasioné muchísimo con la astrología y pensé, aquí hay algo, ¿no? Estamos regidos por algo superior, ¿no? Hay algo que domina, ¿no? En todo lo que nos sucede, tanto a nivel mundial como a nivel personal. ¿Cuántos años hace que te dedicas a la astrología? Yo creo que empecé a estudiarla. Es que la astrología no tiene fin, ¿no? Empiezas a estudiarla y siempre salen cosas nuevas, ¿no? Pero pues unos 7 años, desde que empecé a aprender hasta que empecé yo a dedicarme, ¿no? A esto. Y vamos a hablar de predicciones. Supongo que, bueno, a tiro pasado es muy fácil, ¿no? Pero predicciones que has hecho en el pasado que has podido comprobar y recomprobar que se han cumplido. Hablemos, por ejemplo, de estos 2 últimos años hacia aquí, que han sido y siguen siendo bastante, podríamos decir, anómalos.
Sí, es curioso porque la configuración de planetas que se dio en marzo de 2020, que digamos es cuando empezaron, ¿no?, estos 2 años, se repite en el tiempo. O sea, digamos que la astrología es una ciencia que surge de la observación, de observar y comprobar. Entonces es curioso, ¿no? Lo que pasó en marzo se dio en 1914 en la Primera Guerra Mundial, también para la Gran Depresión en 1930, para la Segunda Guerra Mundial en 1939 y así sucesivamente, ¿no? Son patrones que se repiten en el tiempo y que siempre sucede algo más o menos similar a lo que viene aconteciéndose durante años en los que se han dado esas configuraciones. Es curioso, ¿no?, observar esto. O sea, Hadasha, estás diciendo que, por ejemplo, pues estos dos últimos grandes y terribles eventos del siglo pasado, del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, astrológicamente fueron predecidos. Astrológicamente fueron predecidos, sí. Las pocas personas, porque en esos momentos eran muy pocos los que disponían de la astrología, sabían de estos sucesos o podían más o menos imaginar que algo iba a pasar de grandes magnitudes. O sea, digamos que esa configuración es como si las fuerzas del mal se apoderasen del mundo. Por eso pasan catástrofes que al final nos llevan al cambio. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad sufre, porque todo cambio conlleva un sufrimiento, porque hay que moverse, hay que cambiar. Me hace recordar, Lorena, a pues, un hombre que hacía unas predicciones proféticas, y me refiero a Michel de Notre Dame, conocido como, a nivel de latinización, Nostradamus, aquel boticario francés, pues que hizo una serie de cuartetas diciendo eventos que iban a acontecer en los tiempos venideros, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de un hombre que ya en 1555 pues había dado una serie de información para los siglos venideros. ¿Tú crees que, por ejemplo, Nostradamus utilizaba la astrología? Eso iba a decirte, un gran astrólogo Nostradamus. Por supuesto que sí. Sí, claro que la utilizaba. Por supuesto. Y explícanos un poco, en este presente, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, aparte de esto que ha pasado en 2020-2021, ahora mismo estamos pasando también, o sea, vamos a hablar de futuro, pero el momento presente es importante porque viene un acontecimiento importante. Estamos pasando un ciclo Saturno-Urano que está muy relacionado con crisis económicas. Entonces, el momento más álgido va a ser en torno al 8 de noviembre. Más claro te lo voy a decir, Saturno-Urano suele dar crash financieros. Es decir, es posible, podría pasar, que se diese un crash en torno al 8 de noviembre. O sea, desde el 25 de octubre hasta diciembre o incluso hasta enero se podría dar este crash bursátil. Estaríamos hablando de un crash de la bolsa económica, de los mercados financieros. Bueno, esto solo sería lo que falta a la crisis energética, Hadasha. Exacto. O sea, piensa que estamos viendo la crisis de la inflación, crisis de la deuda. Las bolsas de todo el mundo llevan meses de continuas bajadas. O sea, el índices tan importantes como el S&P 500 han perdido como un 30% ya de su valor en meses. O sea, esto ya se lleva dando. Han sido 5 golpes de este ciclo y ahora viene el último. En torno, ya te digo, desde el 25 de octubre hasta enero esto se podría dar. De hecho, ya se está dando de manera muy sutil, pero todavía, digamos, no ha reventado. Esto es muy posible que pase. Claro, porque estamos a nivel económico hablando de una inflación de 2 dígitos, que esto no se recuerda, vaya. Esto parecía que estaba en los manuales de la historia económica, ¿no? Y estamos en un encarecimiento de todo,
de los carburantes, de la comida, de todo, que claro, esto está empobreciendo. ¿Se puede hacer algo con la astrología cuando sabes que va a acontecer algo, pues que en este caso, ¿no? Como tu predicción es negativo a nivel económico, para revertirlo? ¿Hay posibilidad de removerlo? Revertirlo no, lo que pasa que sí te puedes aprovechar de saberlo. De hecho, creo que personas que utilizan la astrología aprovechan estos momentos. Es decir, ya sabes que esto va a pasar, por lo tanto tienes que buscar la manera de sacar el máximo provecho de esa situación. Vaya, que sería como un poco, Hadasha, de hacer como las hormigas, ¿no? Sabes que viene un invierno, no sé cómo, pero lo saben, por la altura de los hormigueros, y esto en los que nos movemos mucho por el bosque lo sabemos, cuando ves que el hormiguero está muy alto en el bosque, dices, este año va a nevar. Y así es. Dices, mira, los hormigueros están bajitos, poca nieve. Oye, pues no falla. Se da la posibilidad la astrología, entonces, de prepararse, ¿no? Hacemos un poco de prevención. Exacto. Mira, sé que va a venir un crash. Oye, pues voy a vender mis acciones antes, ¿sabes? Así no voy a perder. Cositas de este estilo, ¿no? Sí. Hay mandatarios, no digas nombres, pero hay mandatarios, personas de relevancia en el campo político que utilizan también esta herramienta para su gestión. Por supuesto que sí. Esto ya viene de antiguo, ¿verdad? Tampoco hemos descubierto nada. Madre mía, la astrología tiene miles de años, o sea, caldeos, sumerios, egipcios, griegos, estos ya tenían astrología, ya la observaban, ya la estudiaban, ya se dieron cuenta que algo había. Ya dijeron, aquí hay algo que nos dice el futuro, que nos dice la tendencia. Vamos a seguir observando y vamos a seguir aprovechándonos de esto. Sí, esto tiene miles de años. ¿Y cómo puede ser? Bueno, ya se dice, ¿no?, que los reyes magos, bueno, que no eran reyes, pero sí eran magos de alta magia, eran astrólogos, ¿no? Ya sabían de astrología, tenían una información de un nacimiento de una persona que, bueno, sería un Mesías, y sabían dónde incluso tenían que dirigirse, cruzando por tierras, kilómetros y kilómetros, hasta llegar a lo que conocemos, ¿no?, como el nacimiento, el portal de Belén. O sea, algo sabían. ¿Tú sabes lo que era la estrella de Belén? La estrella de Belén era una conjunción Saturno-Júpiter, es decir, Saturno y Júpiter estaban juntos desde el cielo y ellos seguían siendo astrólogos, seguían esa conjunción porque sabían que alguien muy especial iba a nacer en ese momento. Esa sería la historia, para mí real, basada en la astrología. Eran astrólogos. Ya se sabía que iba a nacer alguien especial con esa configuración que había en el cielo. Nos hablabas de economía. Cuéntanos, ¿viene ahora una sacudida económica? ¿Y después qué? Estaríamos hablando de el pico máximo, decías, sobre principios de noviembre, que se puede alargar, ¿no?, por la campana de Gauss hasta enero, pero el pico está en noviembre. Alrededor del 8 de noviembre. O sea, en astrología nunca podemos decir una fecha exacta, porque como la energía ya está fluyendo, se puede dar en cualquier momento que se alinee todo, pero en torno al 8 de noviembre sería el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos saber que van a pasar cosas menos propicias, pero también podemos saber que van a pasar, o sea, cuándo esto va a afectar. Entonces, 2023, vamos a decir a partir de marzo de 2023, en adelante habrá una mejora continua. De hecho, me voy a lanzar a darte la fecha definitiva del fin de toda esta pesadilla. Me voy a lanzar me voy a mojar y te voy a decir la fecha. Pues venga, estamos aquí, Hadasha, muy pendientes, porque es importante saber
cuándo van a venir malos tiempos, pero también es importante saber cuándo estos se acaban. Exacto, y así que la gente sepa que esto va a ser algo que va a tener un fin, ¿no? Vamos a tener que pasar por un momento álgido, pero oye, esto se va a solucionar, ¿no? Venga, te voy a dar la fecha, 15 de septiembre de 2023. Pero a partir de marzo de 2023 ya empezaremos a notar la mejora, pero el punto final será el 15 de septiembre de 2023. Aún falta un poco, ¿eh? Aún falta un poco. Claro, aún tenemos que pasar por este bache, Pero piensa que a partir del 15 de septiembre la economía empezará a ir viento en popa. Hablamos de economía y el conflicto armado bélico que está aconteciendo aquí en el viejo continente, en nuestra Europa. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene fecha de caducidad? Todo mejorará a partir de marzo de 2023. Piensa que todo lo que se ha gestado, todo lo que se ha formado, todo lo que está pasando viene por lo mismo. Entonces te va a dar una configuración armónica que será en beneficio de la humanidad. Es decir, todo empezará a mejorar, absolutamente todo. Y una cuestión, ¿cómo se interpreta a través de los astros, de los planetas, de todo lo que acontece ahí afuera en el espacio profundo? Puedes llegar a saber tantas cuestiones tan concretas. Es que realmente es ciencia. Es ciencia, entonces lo que se hace es que se observa, o sea, se trae el cielo a un papel, por decirlo de una manera para que la gente pueda entenderlo, y son ángulos, son distintos ángulos que forman los planetas entre ellos, y ahí sabemos si eso va a ser dependiendo del tipo de ángulo que sea, si va a ser una energía armónica o por el contrario va a haber tensión. Cuando es armónica, pues evidentemente todo fluye y todo se vive de una manera muy fluida, pero cuando hay tensión es como si tú estuvieses empujando para un lado y yo empujando para el otro. Por lo tanto, ahí las energías no crean armonía y eso se vive pues como una lucha, que es un poco lo que está pasando, ¿no? Queremos ir para un lado, pero hay una tendencia que nos lleva para el otro y estamos como en constante lucha. Cuando comentas esto y mencionabas de alguna manera la ciencia, es curioso, ¿no? Porque no hace mucho salió publicado en la prestigiosa revista científica Nature concretamente Neuroscience, Neurociencia, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Vanderbilt. Y el equipo pues era personas, entre comillas, escépticos ante estos campos, ¿no? Y de alguna manera, pues involuntariamente se provieron de un apoyo científico al principio fundamental de la astrología. Y quiero decir que con esto que vieron que sí, que de alguna manera los astros influyen en lo que podríamos decir en las circunstancias, concretamente en los estados emocionales, ¿no? Y aquello que se dice, bueno, este estudio fue dirigido por el profesor de Ciencias Biológicas Douglas McMahon, un estudiante graduado, Chris Ciarleglio, y también una científica que estaba haciendo un postdoctorado, Karen Gamble, ¿no? Y además, dos estudiantes universitarios añadidos al trabajo científico, los cuales nadie creía porque desconocía la astrología, pero destacaba uno de los investigadores, Hadasha, lo siguiente, dice: lo que es especialmente asombroso sobre nuestros resultados es el hecho que la influencia afecta tanto a la conducta de los animales como al ciclo de las neuronas del reloj biológico maestro del cerebro. Por tanto, ¿podríamos decir que la astrología también influye sobre los comportamientos? Sí. Sí, es que ahora estamos hablando de astrología mundial, pero existe la astrología personal o psicológica. Es decir, yo ahora te estoy hablando de la influencia que está teniendo en el mundo entero, pero esto se puede ver persona por persona. Entonces tú ves cómo le está influyendo a cada ser humano en su conducta psicológica y en
todo lo que va a sucederle. Sí, sí, son energías. Al final los planetas emiten ciertas frecuencias que nosotros nos llegan, las captamos y nos influyen en todo. Sí. Influye también, por ejemplo, Hadasha, en el tema de la personalidad, en el momento que pues la mamá nos trae al mundo, en la personalidad, en el carácter. Sí, o sea, nosotros nacemos en un momento concreto en el que se ha dado una configuración. Eso vamos a decir que es nuestro ADN, o sea, ya forma parte de nosotros. Eso determina nuestra conducta, nuestros dones, las cosas que quizá debemos mejorar. Sí, es una herramienta muy buena para el autoconocimiento y para conocerte a ti y para entender muchos aspectos, ¿no? A veces bloqueos que tiene la gente o patrones que repite en la carta se ven y se pueden trabajar. Lo bueno es que se puede trabajar desde la conciencia. Estamos a la recta final de la entrevista. Explícanos alguna anécdota, evidentemente sin decir el nombre de tus clientes, pero alguna anécdota bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? Que dices, hombre, he hecho esto, pero incluso uno mismo se sorprende de la precisión. Cuéntanos alguna. A ver, claro, es que, bueno, me ha pasado, yo cuando realizo una carta astral no solo le comento a la persona el futuro, ¿no? O sea, eventos que van a pasarle o tendencias que van a influirle, sino que también hablo sobre su pasado. Evidentemente son personas que no conozco. Entonces, me pasó con una persona en concreto que le describí toda su infancia y varios aspectos o circunstancias que había vivido. Esa persona se quedó totalmente fascinada. O sea, me dijo, me estás describiendo a la perfección, ¿cómo has podido saber todos esos sucesos de mi infancia si jamás nos hemos visto, jamás hemos hablado? O sea, la astrología es muy precisa, Ferran, bueno, es muy precisa, pero por ejemplo con otra clienta me pasó, esta persona tenía que realizarse una operación y ella quería que yo le dijese si esa operación iba a ir bien. Eso no puedo hacerlo. O sea, sí que yo con astrología puedo determinar cuál es el mejor momento para que tú puedas realizar esa operación, pero jamás decirte que eso va a salir bien o va a salir mal. Ahí hay muchas cosas que influyen. O sea, tengo las dos vertientes, ¿no? Una persona a la que la describí por completo, que yo no conocía de nada y que pude saber, ¿no?, cosas que habían acontecido en su infancia ocultas. Y otra persona que quería que le dijese algo muy concreto que es muy complejo de hacer. Por ejemplo, no sé, cuando te viene el subidón del espíritu emprendedor, sería interesante antes de montar un negocio o cualquier tipo de iniciativa empresarial, saber un poco si es el mejor momento o no, más allá de si tienes o no dinero para tirar adelante el proyecto. Se utiliza esto, o sea, mira, piensa que o sea, esto lo utilizaban los reyes para que sus hijos naciesen con configuraciones de reyes. O sea, ya los preparaban para que tuviesen una carta natal de rey. Quiero decir, esto se utiliza mucho para cuando inicias un trabajo nuevo, cuando vas a firmar un contrato, cuando vas a comprar un piso, para tener un bebé. También escoger la fecha, la mejor fecha, para que tu hijo nazca con la mejor configuración posible. Sí, esto se hace. Y de hecho deberíamos hacerlo todos. ¿En qué otros campos se puede utilizar la astrología? Es que para mí lo más importante de la astrología, a pesar de que las predicciones son muy golosas, es la capacidad que tiene de ser una herramienta de autoconocimiento. Yo no he conocido otra igual. Conocerte a ti. O sea, hay muchísimas sombras que tenemos ocultas que o no queremos ver o no vemos. Entonces, que alguien te haga una carta y te describa, ahí ya eres tú si quieres aceptar, ¿no?, lo que estás leyendo o no. Pero ahí puedes entender muchas cosas y mejorar mucho tu vida, si tú aceptas
¿no? ¿Quién eres? Entonces me parece que lo mejor para mí de la astrología es eso, el poder autodescubrirte y autoconocerte a ti. Y después todo lo demás es un plus, evidentemente, ¿no? Saber qué va a pasar, si voy a tener un buen momento, si voy a enfermar, si voy a tener una ruptura sentimental, porque esto también se puede predecir, cuando una relación puede terminarse o si dos personas son realmente compatibles para tener una relación, ya sea sentimental, laboral o en otros aspectos. Y para acabar, ¿por qué es tan importante tener una carta natal? ¿Por qué es tan importante tener una carta natal? Bueno, yo creo que por lo que te digo del autoconocimiento, ¿no? Conocerte a ti mismo y después poder ir controlando momentos de crisis, momentos buenos. Es autoconocimiento y después conocer el futuro también. Y poder redirigir, ¿no? Oye, mira, me viene un mal momento. Pues bueno, pues voy a tener cautela. Oye, mira, me viene un momento perfecto para invertir. Pues mira, voy a aprovechar, ¿no? Oye, es muy goloso todo esto, ¿no, Ferran? Al final. Bueno, el saber, esto siempre se ha dicho, el saber no ocupa lugar. Después uno ya decide, ¿no? Y, por ejemplo, en salud, incluso la astrología te puede predecir algún bache a nivel de orgánico. Sí, incluso te voy a decir más. Yo, por ejemplo, hace unos 5 meses perdí a mi padre y yo en mi carta y en la configuración, comparando, digamos que para ver las predicciones lo que pones es tu carta natal, el momento de tu nacimiento, y encima pones la carta del momento actual. Entonces ahí puedes ver las tendencias que te están influyendo. Se veía perfectamente la muerte de mi padre en ese momento. Quiero decir, fíjate el alcance y la magnitud de la astrología. Y no te preguntaste, no, esta vez está fallando la astrología. No, porque ya venía de un proceso, no. Lo que pasa que sí que, ojo, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado para decirlas y eso es porque era mi carta, ¿no? Y lo miré para mí. Pero no hay que condicionar tampoco. O sea, evidentemente la astrología es una herramienta muy potente, te puede decir muchas cosas, pero no es el 100% de todo. Hay otros factores también que determinan, ¿no? O sea, tu propio ADN, el entorno en el que te mueves. O sea, hay muchas cosas que influyen. Pero sí es bastante acertada en muchos campos. La astrología, uno de los grandes misterios más utilizados de la historia de la humanidad. Hadasha, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y acercarnos también pues, a estos campos, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que cuando estás leyendo la prensa, las noticias, escuchando la radio, conversando o en el mismo bar o en el trabajo, y, oye, estamos así, pero esto puede pasar a algo peor o puede pasar a algo más o ¿cuándo se acabará? ¿No? Pues la astrología nos lo pone sobre la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ferran. Y amigos y amigas, como siempre, aquí en Sapiens, de lo dicho, que cada uno saque sus propias